Bien, empezamos. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Antes de iniciar, quiero ofrecer una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos en las 2 semanas anteriores, que nos sacaron totalmente del aire, como se dice popularmente, nos sacaron de la jugada y nos obligó a hacer una pausa al grado de que tuvimos que cambiar de compañía de internet para poder transmitir debidamente. Hubo un problema que no fue de nosotros, fue de la compañía que nos suministra internet, pero ya quedó resuelto, ya estamos transmitiendo a través de otra compañía y parece que ahora sí la velocidad de salida y de entrada creo que ya son bastante razonables y nos permite estar con ustedes de manera digna. El día de hoy vamos a transmitir el tema que habíamos dejado pendiente precisamente la semana pasada. Es el número 72 de nuestro material que aparece en el tercer tomo y el tema es correspondencia. Y para poder desarrollarlo nos acompaña como siempre Juan Carlos I, un servidor David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México Poliana García, quien nos ayuda con el chat y nos está brindando ese gran apoyo. Como ya anticipé, este tema correspondencia es muy importante, es un tema estratégico y lo que lo convierte en estratégico es el hecho de que es una ley universal. La mayoría de las leyes universales las abordamos en el primer tomo. Las más básicas de ellas las dejamos para el primer tomo porque en el primer tomo es donde nosotros buscamos generar las bases científico-filosóficas que nos permitan profundizar y comprender mejor todos estos planteamientos universales. Pero hubo algunas leyes que las dejamos para el segundo tomo y otras para el tercer tomo, básicamente porque son leyes mal entendidas y que para poder darles un manejo más preciso, definitivamente es más estratégico tener antecedentes que nos permitan valorarlas y comprenderlas mejor. Por eso esta ley de correspondencia, que repito, insisto, es una ley universal, la dejamos hasta este tercer tomo. Es una ley importantísima, nos va a dar mucha luz entenderla y nos va a permitir comprender muchas cosas. En primera instancia, antes de empezar con el tema, primero comprendamos que la ley universal o las leyes universales operan en el plano de vida en el que nos estamos desarrollando, en el que nos estamos moviendo, que es el mundo de las formas, el plano físico. Sin embargo, en el plano original, en el ser original, la ley no opera. La ley opera solamente en el campo de manifestación, donde se manifiesta el ser. Pero en la naturaleza absoluta y plena del ser no opera la ley. No hay ni una sola ley que opere. Ahora, puede aquí caber la pregunta, ¿y por qué no operan las leyes en el ser? La respuesta tiene toda lógica. Porque el ser es absolutamente libre. El ser no tiene límites. Si el ser tuviera límites, automáticamente esos límites, valga la redundancia, limitarían su libertad. Le pondrían un sesgo a la libertad del ser. Por lo tanto, las leyes no pueden operar porque cada una de las leyes ya significa un límite, ya representa un límite. Cada ley representa, y no uno, muchos límites. Cada ley universal lleva consigo la puntualización de ciertos límites. Y como el ser universal es ilimitado, es ilimitadamente libre, entonces no podemos, por lógica no podríamos imaginar o pretender que el ser tenga algún límite. Entonces, la lógica
más elemental nos dice que la ley universal no opera en el ser, opera en nuestro campo de manifestación, es decir, en el espacio-tiempo donde estamos dormidos. Eso lo hemos insistido mucho y no hay que perderlo de vista. Y antes de iniciar el tema, o más bien para iniciar el tema, ya para entrar en materia, voy a leer una cita de Hermes Trismegisto, que fue captada, fue extraída del libro conocido como Corpus Hermeticum, y esta cita es una especie de estrofa de 4 versos, muy interesante, en la que entra Hermes en materia directa de la aplicación de la ley. No sé si puedes proyectar esa. Sí, está. No es esta. En la parte de arriba, ¿no? Ah, sí, cierto, es en la parte de arriba, está en la introducción. Sí, tienes razón. Sí, perdón. Para quienes nos miran en Guadalajara, son los 4 versitos que aparecen después del primer párrafo, lo que voy a leer. El eón es una imagen de Dios. El cosmos es una imagen del eón. El sol es una imagen del cosmos y el hombre es una imagen del sol. Bien. Establece una relación Hermes desde Dios o desde el ser universal o desde el origen de todo, no importa cómo le quieran llamar, desde ese origen de todo hasta el hombre, hasta la manifestación del hombre natural que somos nosotros. Y esta relación la establece a través de imágenes. Uno es imagen del otro, otro es imagen del otro, otro es imagen del otro. Y esta cita, en primera instancia, nos permite comprender que mientras el Antiguo Testamento, en el Génesis, se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y en el Génesis se establece una relación directa entre Dios y el hombre, Hermes dice, a ver, deténganse tantito. Hay imágenes interpuestas antes de llegar al hombre. Hay una serie de imágenes interpuestas. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cada una de esas relaciones la establece a través de la palabra imagen. Y la imagen, ¿qué significado tiene? La imagen es una proyección. Y una proyección es algo que está vinculado con el origen de la proyección, pero no es la proyección. Tiene relación porque se origina en, pero no es ese origen de la proyección. Y en eso hemos puesto muchas veces el ejemplo de un foco de luz, una mano y una pantalla. Y la sombra que se proyecta de la mano en la pantalla o en la pared es una imagen de la mano, pero no es la mano. Es una proyección de la mano, pero no es la mano. En otros textos, otros pensadores, los alquimistas, por ejemplo, hablan de Dios, cosmos, hombre. Establecen solamente una relación intermedia. El cosmos como la proyección inmediata de Dios y el hombre como la proyección inmediata del cosmos. Sin embargo, esta cita de Hermes nos habla con mucha puntualidad de otras proyecciones adicionales. Es decir, en otras palabras, nosotros somos proyección de la proyección, de la proyección, de la proyección. O sea, hay 4 proyecciones de por medio. Hay 4 imágenes proyectadas entre el ser original y nosotros como hombres naturales. Esas 4 proyecciones ya las describe Hermes. Y precisamente
en la imagen o en la proyección, es lo mismo, una imagen es una proyección, en cada una de las proyecciones es donde encuentra su raíz la ley de correspondencia. Entonces, la ley de correspondencia se basa, o más bien nos describe la relación que hay entre una proyección y el objeto proyectado. Esa relación entre el objeto proyectado y la proyección es donde opera la ley de correspondencia. Y si ya vimos que Hermes establece 4 relaciones de proyección, entonces la ley de correspondencia aplica de manera cuádruple entre el origen y nosotros. La primera proyección de Dios la establece Hermes como el eón. O sea, el eón es la primera proyección después de Dios. Después del eón viene como proyección el cosmos. Entonces ya Hermes nos habla de algo que está en medio del cosmos y de Dios. O sea, ni siquiera es inmediato. Y cualquiera, bueno, los libros universales, la mayoría hablan de que el cosmos fue la primera creación de Dios, el universo. Y no, Hermes nos habla de que hay algo antes del cosmos, que es el eón. En este momento no vamos a abundar mucho sobre el eón, porque es un tema que viene en el tomo 4. En el grupo del martes ya vimos ese tema del tomo 4, ya le dimos una revisión, pero para quienes le han dado seguimiento al grupo de los jueves, que están en el tomo 3 apenas, les pido que tengan un poquito de paciencia. El tema del eón lo vamos a abordar, le vamos a dedicar 2 horas específicamente para hablar de ello. Y es una fuerza, es una energía, es una manifestación inmediata al ser universal que se gesta antes del universo. Y esa energía es la proyección inmediata, por lo tanto el universo ya no es proyección directa del ser, sino que el universo es proyección antes del ser del eón. Ya del universo después habla del sol como proyección del universo y del hombre como una proyección del sol. Ahora, la ley de correspondencia aplica en todos los niveles de proyección, pero aunque el ser universal sea el origen de todas las distintas proyecciones, vuelvo a insistir y vuelvo a aclarar, en el ser es en lo único que no opera la ley. Una vez iniciada la proyección del ser, entonces la ley inicia su operar. Pero en el ser es en lo único, o en Dios, como le quieran llamar, en ese ser es en lo único donde la ley no opera. Y no solamente correspondencia, ninguna ley opera, ninguna. Entonces eso queda solamente a nivel de proyección. Y después del hombre también hay proyecciones. El hombre se proyecta y crea arte, estudia la ciencia, crea formas, construye, edifica, planea sociedades, se desenvuelve en las sociedades. Entonces el hombre, después de él, el hombre da origen a otras muchas proyecciones más. Pero desde las proyecciones que crea el hombre hasta la proyección más cercana a Dios, que es el león, toda esa cadena de proyecciones forman parte de la existencia. Todo es existencial. Nada de ello lleva a la naturaleza del ser, porque desde el momento en que inicia la primera proyección, la naturaleza del ser queda ajena. Por lo tanto, el sueño de la existencia está desde las proyecciones que el hombre hace hasta el león, hasta el mismo plano angélico del que tanto se relata en algunos escritos. Es existencial y forma parte de la ilusión de la manifestación
del mundo de las formas, son otro tipo de formas, otro tipo de manifestación, otro tipo de leyes que operan allí, un poquito menos de las que operan con nosotros en el plano físico, un poquito menos de leyes, operan menos leyes, pero sigue siendo existencia, siguen operando las leyes, por lo tanto sigue siendo parte de la ilusión, sí, mientras nos mantengamos identificados en ello, ¿sí? Probablemente la gran diferencia, si quisiéramos imaginar un reino angélico, porque a nadie le consta que existe, solamente está en relatos de los libros universales, y creer o no creer en la presencia o en la existencia de un reino angélico es lo menos importante para nosotros que nos interesa la filosofía. Realmente no es lo más importante, pero si existiese un reino angélico, sería también parte del plano existencial, y lo que haría la diferencia entre el hombre y un ángel pudiera ser esa diferencia en que el hombre está identificado con su plano físico de vida, y el ángel, según se relata, no estaría tan identificado como el hombre. Esa sería la gran diferencia, es lo que podría ser la gran diferencia. Sin embargo, no tenemos intención de hablar de ángeles, esta no es una escuela de ángeles, a nadie le consta la presencia del reino angélico, solamente queda en relatos, queda como una posibilidad y nada más. Y vuelvo a insistir, tampoco es lo más importante, hay cosas mucho más importantes que estudiar, que escudriñar en un plano de existencia que ni siquiera nos corresponde. Escuchamos. Entonces la teoría de las religiones de que el hombre es hijo de Dios no pasa de ser una fábula bonita y agradable para de alguna manera, pues como luego se dice, alivianar al dormido. Bueno, la respuesta es sí y no. Ajá. Si lo decimos en relación al hombre natural, es una fábula y es una fantasía, porque el hombre es hijo de la madre tierra, como hombre original. Pero si lo decimos desde el ser original, desde nuestro ser original, es más, decir que somos hijos de Dios sí sigue siendo fábula, pero una fábula que se queda corta, porque desde el ser original somos Dios, somos la naturaleza de Dios. Entonces la palabra hijo de Dios sigue siendo fábula, pero una fábula que se queda corta, porque allí se trasciende todo eso. Desde el ser universal somos la naturaleza de Dios y somos uno con Dios. El problema es que no somos conscientes de ello. Porque también de acuerdo a estas fases, ¿no? 4 fases de lo que es a final de cuentas el hombre, pues se puede decir que el hombre es creador de las imágenes, es creación de las imágenes, hijo de las imágenes. Creador y creado, las dos. Ajá. Es creador y creado, porque el hombre, estamos hablando del hombre natural, por supuesto, no estamos hablando del verdadero hombre, estamos hablando del hombre natural, la personalidad, del hombre biológico. Entonces, el hombre biológico es creación de la tierra, pero además crea. Entonces el hombre es proyectado, pero también proyecta. Entonces la palabra creación es un atributo natural, no es un atributo divino, y eso lo hemos insistido mucho, porque a Dios se le atribuye la palabra creador, ¡ay, el creador de todo! Pero Dios no es creador, porque Dios no es humano. La cualidad de crear es una cualidad humana natural. Dios no es humano, pero los hombres hemos insistido a lo largo de la historia en crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y como nosotros nos hemos dedicado a crear a Dios a nuestra imagen y semejanza, creemos que Dios es un hombre mega hombre, es un hombre grandificado o magnificado, que es el término más preciso. Un hombre gigantesco, con poderes gigantescos, un hombre con las mismas cualidades de nosotros, pero gigantescas. Entonces desde allí estamos concibiendo un Dios de una manera absurda, porque lo concebimos a nuestra imagen y semejanza. Y como el hombre sí es creador, le atribuimos a Dios la cualidad de creador, pero nosotros creamos algunas cositas en nuestro medio ambiente y Dios creó todo el universo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué magno! Eso es infantil totalmente. Dios no tiene ninguna necesidad de crear nada, no tiene ninguna necesidad.
Y el acto de crear, la acción o la actividad dinámica de crear, es una necesidad. Preguntan en Guadalajara que si es panteísmo. El panteísmo es cuando creemos que todo el universo forma parte de Dios. Eso es el panteísmo, creer que todas las formas manifiestas forman parte y que están integradas dentro de Dios mismo. Eso también es inocente, es muy inocente, porque la sabiduría universal, todos los libros de los grandes maestros de la historia coinciden en que el universo es una proyección de Dios, y la palabra proyección, tal como lo dice Hermes, nomás que Hermes utiliza la palabra imagen, pero una imagen es una proyección, es sinónimo, imagen y proyección es lo mismo. Cuando entendemos que el universo es proyección de Dios, pues logramos distinguir una diferencia muy grande entre una proyección y una creación. Una proyección es algo que sucede espontáneamente, que sucede como mecanismo natural, y una creación es algo que sucede por necesidad. El hombre crea por necesidad, el hombre tiene necesidad de crear porque tiene que crear satisfactores para vivir más cómodo, y además inconscientemente crea porque se sabe incompleto, y al saberse incompleto le surge la necesidad de crear para expandirse, para ver si de esa manera se expande o crece más o supera alguna de sus propias carencias. Entonces, un ser original, un Dios original, que es absoluto, que tiene todo y que lo es todo, no tiene ninguna necesidad de expandirse y no tiene ninguna necesidad de crear. Por eso, ese es otro de los grandes aciertos de esta cita de Hermes, que a todo lo que se va generando, porque si es generación, todo lo que se va generando desde el origen hasta nosotros son puras proyecciones, no son creaciones, son proyecciones, es proyección tras proyección tras proyección, y no es creación. Y vuelvo a insistir, para acercarnos nuevamente al tema, el tema es correspondencia. Precisamente en el proceso en que se generan las proyecciones, allí es donde la ley de correspondencia encuentra su raíz, tiene que ver con esas proyecciones. Y para que ya nos acerquemos a la ley, vamos leyendo la siguiente cita. Juan Carlos nos va a hacer el favor, que es ya la ley como la describe Hermes. Antes de la lectura de esta cita escuchamos una intervención. Bueno, aunque no sea el tema León, pero solo para entender la escala de proyecciones, que es una proyección en León como energía, esta opera o se mantiene nada más en la tercera dimensión, o también trastoca otras dimensiones. Son distintas dimensiones. Sí, son distintas dimensiones. No todo es tridimensional. Hay muchas especulaciones sobre la naturaleza que hay en cada una de esas dimensiones. La ciencia no ha podido escudriñar debidamente en ello, por eso nosotros no abundamos en ese tema, porque sería demasiado especulativo hablar sobre la naturaleza de esas dimensiones, pero sí, indiscutiblemente hay dimensiones de por medio, dimensión segunda, tercera, cuarta, quinta, se dice que hasta la séptima dimensión, se dice, pero insisto, todo eso todavía sigue siendo muy especulativo. Bien, vamos ahora sí a la ley de correspondencia tal como nos la describe Hermes Trismegisto en la tabla esmeraldina. Es verdad, es cierto, es la verdad plena. Lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Lo que está afuera es igual a lo que está adentro, para que se cumplan los milagros del único. Hermes Trismegisto de la tabla esmeraldina. Esta ley de correspondencia la podemos nosotros aplicar en la vida diaria. Tenemos, por ejemplo, nosotros un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo energético. De la misma forma en como esta proyección que tenemos de estos cuerpos
El planeta donde estamos habitando, el planeta Tierra, tiene esta misma corporeidad. El cuerpo físico es el planeta Tierra en lo que viene siendo su manifestación en la tercera dimensión. Mas, sin embargo, también el planeta Tierra tiene el cuerpo astral, que son los cielos. Los cielos que están divididos en diferentes graduaciones. Así como nosotros tenemos un cuerpo astral, el cuerpo astral planetario se encuentra completamente conectado con lo que es la parte de los cielos. Tenemos un cuerpo mental, individual, pero también tenemos una conexión mental en forma comunal o en forma colectiva. Nuestra mente se conforma de pensamientos no solamente individuales, sino de pensamientos que la sociedad nos dicta, que la cultura nos da. Y también en lo que es la parte energética. Tenemos un cuerpo energético, un cuerpo que nos da y nos proporciona energía y está conectado directamente con el sistema nervioso. Lo mismo sucede con el cuerpo, con el planeta. El planeta tiene un cuerpo energético, tiene chakras donde nace información y donde se genera todo lo que viene siendo la conexión energética del planeta. Y hablando del microcosmos, o sea, de la parte interior que tiene el ser humano, estamos conformados por un universo interior que es desconocido para el ser humano, porque el ser humano está completamente conectado con la parte externa. Nada más contempla lo que es el cosmos, la parte exterior del cosmos. Pero si se mira hacia adentro, podrá contemplar el microcosmos, la parte interior, que es la vida que se da a través de la conexión con esos, más allá de esos cuerpos que les platiqué ahorita, y la conexión con el alma, con la parte esencial del ser humano. Cuando tenemos esa conexión álmica, podemos observar la parte interior del ser humano. ¿Hay una pregunta aquí? Sí. Dentro de este contexto, ¿cómo podemos interpretar la palabra milagros? ¿Milagros? ¿Dentro de la ley de correspondencia? Dentro de este contexto. Sí. ¿Cómo podemos? Es que el milagro no es una ley, en realidad. La vida es algo que nos está sucediendo. Es algo que estamos nosotros generando. De alguna manera, el destino que tenemos nosotros como seres humanos es un destino predestinado por las leyes universales. En realidad el milagro no existe. Cuando algo que nosotros esperamos que suceda y sucede, no fue por milagro, fue alguna proyección que tenemos nosotros de nuestra propia existencia. La ley de correspondencia y otras leyes que van dando vueltas a lo que las leyes universales nos van dando la pauta, que a veces cuando aparece en el destino algo novedoso, creemos que es un milagro o que alguien lo creó o que una parte divina lo creó. Estamos en una profunda ignorancia de creer que las transformaciones naturales son hechas por algo divino. No, la naturaleza está conformada por leyes y esas leyes son las que generan todo este devenir dentro de la existencia del ser humano. Los milagros en realidad no existen. La gente, cuando sucede algo, le da la determinación de que algo lo generó, pero no se pone a pensar que es el mismo el que está generando las cosas, sino se lo atribuye a algo externo. Las religiones nos han encaminado a que esas manifestaciones se las atribuyamos a alguna deidad, y es ahí donde nace esa palabra milagro, pero en realidad a nivel de las leyes universales no existen los milagros. Sí, lo que pasa es que hay niveles de operación de la ley universal que nuestra mente no logra comprender. Hay interacciones entre las distintas leyes universales que arrojan ciertos resultados que no comprendemos por qué suceden, porque no logramos visualizar cómo van interactuando el operar de las distintas leyes universales, pero el milagro es parte de la fantasía del hombre, es parte de la inocencia o la inmadurez con la que el hombre ha asimilado esta vida todavía. La siguiente cita es de Hermes Trismegisto, muy breve, una cita muy breve que entra ya en relación con el principio de correspondencia. Dice así: la materia grosera es la nutrición de los cuerpos y el espíritu es la nutrición de las almas. Bien, entonces nos habla de dos tipos de alimento y establece una correspondencia entre ellos. Pero no nos quedemos solamente con esta cita, vamos estableciendo dentro de lo más tangible a nosotros, vamos estableciendo algunas manifestaciones de esta ley, donde podemos visualizar el operar de esta ley,
con algunos ejemplos que los voy a citar en este momento. Las circunstancias de la vida en un individuo, todas las circunstancias que nos rodean, siempre van a tener una relación o una correspondencia con nuestro propio estado de conciencia existencial. ¿Por qué a unas personas les pasan unas cosas? ¿Por qué a otras personas les pasan otras? En correspondencia a su conciencia existencial. Por eso hay tantos mundos como personas. Cada persona vive un mundo muy distinto, porque el mundo que cada persona vive va a estar en correspondencia con su nivel de conciencia existencial. Aclaro, conciencia existencial, no estoy hablando de la conciencia del ser, porque si habláramos de la conciencia del ser, todos viviríamos en el mundo de la realidad, porque nuestro ser original es la realidad. Pero nosotros externamente no estamos viviendo la realidad porque no somos conscientes de nuestro ser original. Por eso insisto en conciencia existencial, que es a base de la inteligencia, a base de la comprensión, del discernimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, las circunstancias que cada quien vive van a ser en correspondencia, insisto, de nuestro nivel de conciencia existencial. La relación que se da entre hombre y mujer en cada sociedad siempre va a estar en relación con la crisis de esa sociedad, o si lo decimos a nivel global, con el estado de crisis de la humanidad. Si la humanidad está en crisis, las relaciones entre hombre y mujer van a estar también en crisis. Si la humanidad está en un estado de equilibrio, la relación entre hombre y mujer va a ser en mucho más equilibrio. La contaminación del planeta siempre va a tener una correspondencia con la contaminación psíquica que los hombres tenemos. Entre más contaminados estamos en la cabeza, más vamos a contaminar al planeta. El tipo de reacción que nosotros tengamos ante las circunstancias va a tener una relación o una correspondencia al nivel de conocimiento de nosotros mismos. Si nosotros tenemos un alto nivel de autoconocimiento, vamos a ser muy poco reaccionarios. Por lo contrario, entre mayor conocimiento que tengamos de nosotros mismos, menos reaccionarios vamos a ser. Ya en niveles un poco más elevados, el canto y la poesía van a tener una correspondencia inevitable con la intimidad o con la cercanía hacia nuestro ser interior. Cuando a alguien le surge espontáneamente la poesía y el impulso de cantar, de hacer música, de hacer arte, es porque tiene ya un cierto acercamiento con el ser. Por eso, cuando se habla de arte y cuando se habla de un artista, se habla de algo muy elevado. El problema es que en este mundo hay millones de pseudoartistas que crean formas bonitas, que crean formas que incluso generan moda y creen que con eso están haciendo arte. Y no, el verdadero arte tiene que ver con una intimidad o con un acercamiento con el ser interior. Solo así se puede ser artista. Solo así se puede hacer poesía. Cuando alguien es débil ante la vida, esa persona también va a ser muy débil ante una posible búsqueda de su ser. También hay una correspondencia plena. Las personas que buscan seriamente para encontrarse con su verdadero ser es gente que no es débil ante la vida, que sabe afrontar la vida. Porque, insisto, la debilidad ante la vida tiene una correspondencia con la incapacidad de la búsqueda, con la debilidad en la búsqueda. Igualmente, quien se acerca a los libros universales también va a lograr aprender de ellos lo que corresponda a su nivel de conciencia existencial.
Alguien puede tener en sus manos los libros universales y si su conciencia existencial es muy limitada, no va a comprender gran cosa de los libros universales. Si alguien tiene una conciencia existencial aguda, va a tener mucha mayor posibilidad de encontrar sabiduría en los libros universales. Y todos estos ejemplos que acabo de citar de aplicación de esta ley de correspondencia, lo podemos sintetizar en uno que está en la cabeza de todos esos ejemplos. Un verdadero plano de vida, quito la palabra un porque no cabe aquí el artículo indeterminado, tiene que ser un artículo determinado. El verdadero plano de vida solo le va a corresponder a un verdadero hombre. Y esto sintetiza todos los niveles de correspondencia. Escuchamos. La vida o la fortaleza de la vida debe ser la fortaleza del ego, o no entiendo aquí. No. Es que no estamos hablando de debilidad de la personalidad o fortaleza de la personalidad. Estamos hablando de una fortaleza interna, de una fuerza interna. O sea, cuando alguien tiene una fuerza interna, va a afrontar con entereza la existencia, la vida natural, y de la misma manera en correspondencia va a tener temple y va a tener tablas para poder acercarse a una verdadera búsqueda y tener la paciencia de encontrar. Muchas gracias. Pero es una fuerza interna, no es atributo de la personalidad. Sí, escuchamos. Bueno, sí tiene mucho sentido el comentario, porque si no es la personalidad, es la parte interna, el espíritu. Es el ser. Pero el espíritu todos son iguales. Sí. No puede tener más fuerza. Sí, claro. Aquí estamos hablando términos del lenguaje, porque el lenguaje de repente, insisto, no va a tener toda la presión del mundo, pero esa fortaleza interior se da en la medida en que el ser se está manifestando. O sea, ahí ya no es un asunto de que el ser sea fuerte o no sea fuerte. Cuando se habla de fortaleza interior, en realidad se está hablando de experiencias de libertad del ser. Entonces, el ser es absoluto, el ser no cambia, el ser es total. Lo que va cambiando es la apertura que nosotros vamos dando para que el ser se manifieste. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ciertos espacios internos generados para que el ser se empiece a manifestar, es cuando surge eso que se le llama fortaleza interior. Pero no viene de un ser fuerte o de un ser débil, viene de un ser que ya se está manifestando, o mejor dicho, viene de la relación entre la posibilidad de manifestación del ser. Y esa manifestación del ser se da en la medida en que la personalidad se empieza a abrir. Y ya hemos comentado muchas veces que la personalidad se abre en la medida en que se autoniega. Entonces, en la medida en que una personalidad se va autonegando, se abren los espacios simbólicamente reflejados en el Santo Grial, la copa del Santo Grial, que es un espacio, es el símbolo de un espacio abierto. Y esos espacios internos se abren a través de la autonegación. Cuando se abren esos espacios internos, conocidos en Oriente como el vacío iluminador, el vacío es un espacio, y ese vacío iluminador se abre en la medida en que nos autonegamos, en que reconocemos nuestro no ser, en que nos acercamos a la conciencia del no ser de nuestra personalidad. Entonces, ese espacio abierto es el que posibilita la manifestación del ser, y a mayor manifestación del ser, mayor fortaleza interior, pero no es una fuerza del ser, sino en realidad es una manifestación, mayor o menor manifestación del ser. Sí. Sí, es que de inicio lo visualicé de manera muy simplista, pero significa que entonces pudiera ser que a mayor debilidad de la persona o identificación, entonces
es más probable que se manifieste la parte interna, ¿verdad? No es debilidad de la personalidad. Es autonegación, simplemente. Sí, y la autonegación que aparente da la sensación de debilidad porque nos estamos autonegando, no, en realidad es valor, entereza y fortaleza. Pero aunque la palabra fortaleza se confunde, o sea, es la que menos cabe, es congruencia, es cuando hay congruencia. Para que alguien se autoniegue no es porque se sintió débil y derrotado. Cuando alguien se autoniega es porque fue congruente y fue inteligente, tuvo la suficiente inteligencia para comprender lo que no es. Entonces, es una paradoja, de entrada. O sea, en esa debilidad de la autonegación está la verdadera fortaleza. O sea, es una paradoja. Es inclusive como una correspondencia. Sí, hay una correspondencia, pero en sentido inverso. Entre menos eres, entre más consciente de tu no ser, más se manifiesta el verdadero ser. Entonces, uno baja y otro sube. O sea, es inversamente proporcional. Baja la identificación con lo que no eres y aumenta la manifestación del ser. O sea, realmente lo que tiene que disminuir es la identificación con lo que no eres. O sea, tiene uno que soltar ese sentido de identidad con lo que siempre creímos que somos, pero que en realidad no somos. Entonces, en la medida en que disminuye ese sentido de identidad con lo que no somos, es cuando surge la verdadera identidad. El ser es la verdadera identidad. Incluso hasta la palabra identificación la podremos emplear hacia el ser. En el momento en que nosotros nos identifiquemos con el ser, entonces somos libres, porque ahora sí descubrimos la verdadera identidad. O sea, la palabra identificación no hay que entenderla en sí misma y por sí misma. La palabra identificación la hemos empleado en el sentido de la falsa identidad, de que estamos encandilados o ilusionados con la falsa identidad, con nuestra falsa identidad, que es la personalidad. Existe una verdadera identidad que es el ser, y es donde es con quien debiéramos estar identificados, con la verdadera identidad. Entonces el fenómeno es: soltamos la falsa identidad y en esa medida se manifiesta la verdadera identidad. O sea, el fenómeno realmente es eso. La palabra fortaleza no es la más apropiada, porque la palabra fortaleza nuestra mente la identifica con la personalidad. Sin embargo, muchos maestros de repente han utilizado el término de fuerza interior. Y ese término de fuerza interior tiene que ver en realidad no con una fortaleza del ser, sino con un grado de manifestación del ser en un momento dado. Bien, vamos con la siguiente cita, que es del Zohar. A un hombre, en la hora de su muerte, le es permitido contemplar a sus parientes y acompañarlos del otro mundo. Y compañeros del otro mundo. Todos ellos se alegran por él, le dan la bienvenida si él es bueno. Pero si no, entonces solo los pecadores lo reconocen, el Zohar. Aquí en esta correspondencia, como les comentaba, así como tenemos nosotros un cuerpo físico, un cuerpo astral, el planeta tiene un cuerpo físico, en lo que es la tercera dimensión, y un cuerpo astral, el astral planetario. La correspondencia que hay aquí es de que la forma en que nosotros nos manifestamos con esta personalidad física en esta tercera dimensión, cuando llega la hora de la muerte, que nosotros llamamos muerte, que es nada más el desprendimiento de un cuerpo, que en este caso un cuerpo sólido que es el físico, pero quedan activos los otros tres cuerpos, que vienen siendo el cuerpo mental, el astral y el energético. Y estos cuerpos van a lo que es la parte de la esfera reflectora, que sería el astral planetario. Y de la misma manera en que nosotros nos hemos manifestado aquí físicamente, socialmente, de la misma forma nos manifestamos en lo que es la parte del astral planetario.
lo que las religiones llaman los cielos. Y aquí en el Zohar hacen la mención de que después de la hora de la muerte, pues vas a la correspondencia, a las almas que de alguna manera están con tu misma vibración. Obviamente si eres de alguna religión en específico, pues vas a ir a un cielo de esa religión, el budista, el cristiano, el judío, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien tiene su propio cielo, su propia manifestación. Por eso se llama la esfera reflectora, porque es el reflejo de lo que viene siendo nuestra existencia. Al final de la cita nos dice, entonces, si no es bueno, entonces solo los pecadores lo reconocen. Este es uno de los dramas más fuertes que tiene una gente cuando desencarna, que es quedarse apegado a lo que viene siendo la existencia material. Y no queda más que en lo que viene siendo la zona de transición entre estas dos naturalezas, entre estas dos dimensiones, lo que viene siendo la dimensión, la tercera y la cuarta, y quedan en la zona de transición, que las religiones lo llaman como la parte de las tinieblas o la parte de los infiernos, que es donde están todas las almas que quedan atrapadas y que quedan conectadas con lo que es su vida diaria. Una gente que muere en un accidente y no se da cuenta que murió, una persona que se suicidó, o una persona que está demasiado materializada y no quiere desprenderse de lo que es la parte material, se va a seguir manifestando, pero en esta parte de la zona de transición. Aquí el Zohar lo mete directamente en cuanto viene siendo a nivel de la correspondencia, como nuestra existencia, después de que dejamos este cuerpo físico, nos llega otra existencia correspondiente. Esta última parte de esta cita tiene relación directa con un refrán popular mexicano que con palabras popularonas dice: Dios los hace y solitos se juntan. En realidad, prácticamente cierra esa cita con ese refrán popular mexicano. Bueno, la siguiente es una frase de Sócrates, muy profunda pero muy breve, tan breve que creo que queda clarísima y no necesita grandes comentarios. Ya mencionamos, ya anticipamos, el principio de correspondencia aplica en toda la existencia y en muchas direcciones, más bien en todas las direcciones, porque las leyes aplican en todo. Las leyes universales no son elitistas, no aplican en unas cosas y en otras cosas no. Las leyes universales aplican en todo. Nada, es un axioma hermético. Nada escapa a la ley. Nada escapa. La ley universal aplica en todo. Entonces la ley de correspondencia aplica en todo. Y en ese tema, pues lo único que estamos haciendo es buscar distintos ejemplos de aplicación de la ley de correspondencia para, de alguna manera, entender, comprender mejor la ley. Y lo que Sócrates nos da es un ejemplo más, es un ejemplo de tantos. Sócrates dice: habla para que yo te conozca. Yo creo que más que claro. Lo que sale de nuestra boca siempre va a proyectar lo que traemos en la cabeza, lo que traemos en el centro emocional y lo que tenemos en toda nuestra personalidad. Aquí hay que aclarar, lo que hablamos no es proyección de nuestro ser. Y ahí es donde se confunden muchísimas escuelas pseudoesotéricas, porque las escuelas pseudoesotéricas es muy común que hablen de niveles de ser. Incluso alguna escuela pseudoesotérica por la que me tocó circular, no doy el nombre para no herir susceptibilidades, hablaba de niveles del ser y niveles del saber, y que la combinación entre los niveles del ser y niveles del saber determinaban el estado del hombre. Eso es, y se pone hasta jugar con planos cartesianos para explicar todo eso. Caramba, es un absurdo. En el ser no hay niveles. Y por eso lo aclaramos desde el principio. La ley no opera en el ser, opera solo en la existencia, en todos los planos de existencia, pero no en el ser. Por lo tanto, lo que hablamos es un reflejo de todo lo que se mueve en nuestra personalidad, no en nuestro ser. No es un asunto, lo que hablamos no refleja nuestro nivel de ser, eso es una tontería, el ser no tiene niveles.
opera, eso sí, refleja nuestro nivel de conciencia existencial, refleja lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en todas nuestras emociones, lo que hay en todos nuestros centros, incluido el centro instintivo. Sí. Por favor. Se menciona en cuanto a los reflejos que dices que lo que de la boca sale, del corazón procede. Creo que por ahí está algo de la Biblia. ¿Verdad? Pero claro, el corazón no es el ser. El ser se dice que habita geométricamente en el corazón, pero el corazón no es el ser, el corazón ya es proyección, el corazón biológico ya es una proyección también. Entonces, el corazón es un símbolo de nuestros sentimientos. O sea, para el lenguaje popular. Para el lenguaje popular el corazón se convierte en un símbolo de nuestros sentimientos, cuando en realidad el centro emocional lo tenemos en el plexo solar. Esa es la parte irónica. Y te adelantaste porque esa cita viene posteriormente, la cita del corazón. Nos pregunta en la red Juan Álvarez, ¿qué sucede con las almas de las personas que tienen creencias? Bien, como les comentaba en la ley de correspondencia, la gente que es, por ejemplo, budista, va a ir y se va a reflejar ante lo que viene siendo una proyección budista, o sea, va a ir a la parte donde están sus congéneres, la gente que tiene su mismo tipo de pensamiento. Entonces, de esta manera, cada tipo de alma va a estar proyectada en lo que es el astral planetario con su correspondiente grupo álmico. Ahora, qué bueno que es esa pregunta, porque la pregunta está vinculada con las creencias. Sí. Indiscutiblemente, el hecho de que los desencarnados en el plano astral coincidan con sus semejantes en cuanto a las religiones, y que en el plano astral también imaginariamente hay construcciones de grandes templos budistas, cristianos, judíos, taoístas, y hay templos de todos. Claro, en la cuarta dimensión, producto de la imaginación de todos los creyentes, insisto en la palabra creencias por la pregunta, por la forma en que plantea la pregunta, producto de la imaginación de todos los creyentes desencarnados que allí están y que coinciden entre sus afines. Es muy claro y tiene toda lógica que cuando alguien ejerce la sabiduría de una religión, pero que no se detiene en las creencias, sino que vive la sabiduría desde el fondo de esa corriente, en el plano astral no se va a quedar en un templo. Un budista que vivió el budismo más allá de las creencias, que no se quedó con las creencias budistas, sino que lo vivió desde el fondo y no desde el nivel de las creencias, no va a llegar a un templo budista, se va mucho más allá de todo esto. Igual va a suceder para un cristiano, para un judío, para un musulmán, para cualquier religión. Aquí lo importante es no detenerse en las creencias. Las creencias limitan totalmente la conciencia, la limitan. Quedarse con las creencias es tanto como renunciar a la conciencia. Es decir, ya no me interesa investigar, ya no me interesa conocer, ya no me interesa escudriñar. Lo único que me interesa es aterrizarme en un conjunto de creencias y aquí me quedo. Y de aquí que no me muevan. Porque incluso cuando algún creyente religioso le hablan de otro tipo de creencias, hasta se enoja, hasta se molesta, hasta se siente ofendido porque le quieren mover sus creencias. Que las creencias se convierten hasta en un tesoro, se convierten en algo que se atesora, se convierten en una posesión, y esa posesión limita totalmente la conciencia. La conciencia se detiene allí, ya no avanza, hasta ahí llega la conciencia. Se convierten las creencias. Y yo creo que vale la pena acuñarlo. Las creencias constituyen el límite de la conciencia. Son el límite de la conciencia. A ver, un comentario aquí en Guadalajara. Bueno, si las creencias son a partir de las maneras de pensar, en el astral, ¿qué está operando ahí si no hay mente? Si hay mente, ¿cómo es
¿Es el centro mental? Sí, Ah. sí. No hay cerebro, pero sí hay mente. Hay centro mental. ¿Es el centro mental? Si hay cuerpo mental. Si hay cuerpo mental, sí. Sí, es que no entendía porque si no, ¿qué sentido Es que tiene? de los 4 cuerpos de la personalidad, físico, vital, astral y mental, el único que muere es el físico. Y al morir el cuerpo físico, pasamos automáticamente el plano astral con los otros 3 cuerpos, vital, astral y mental. Ya estando en el plano astral, se van desvaneciendo de uno por uno. Así como se nos desvaneció el cuerpo físico aquí, en el astral, gradualmente se les va desvaneciendo el segundo, que es el vital. Una vez desvanecido el vital, se les empieza a desvanecer el astral. Y una vez desvanecido el astral, hasta el último se les desvanece el cuerpo mental. Y en cuanto se desvanece el cuerpo mental, viene la reencarnación. Entonces el cuerpo mental es el último que se desvanece. Entonces quienes habitan en el plano astral se mantienen con el cuerpo mental, porque todavía conservan esos 3. Hasta el último se desvanece el cuerpo mental y hasta allí viene la reencarnación. Entonces todos los que habitan en el plano astral habitan con su cuerpo mental. No tienen el cerebro biológico que nosotros tenemos, pero el cuerpo mental no es el cerebro. El cuerpo mental es energético. Cuando se posee un cuerpo biológico, el cerebro se convierte en el acento o el receptáculo del cuerpo mental. Pero el cerebro no es el cuerpo mental, es el receptáculo pero no es el cuerpo mental. Bien, hay una pregunta acá antes y luego seguimos acá. ¿Eso no es una creencia? De eso nos hablan los libros universales. Cuando nosotros reproducimos lo que nos hablan los libros universales, lo hacemos en base de ello, pero no como una afirmación de nosotros. Incluso nosotros hemos insistido mucho, aun cuando los libros universales nos digan algo, hay que dejarlo como una posibilidad, no como un hecho. O sea, lo dejamos como una posibilidad. Cuando nos toque experimentarlo, o más bien cuando nos toque tener el registro de esa experiencia, entonces lo entenderemos. En este momento no tenemos el registro de la experiencia, pero se supone que lo hemos experimentado en un montón de reencarnaciones, pero el vaciamiento de esos 4 cuerpos previo a la reencarnación es el que no nos permite recordar. Por eso nacemos sin ningún recuerdo. Y el nacer sin ningún recuerdo, según nos dicen los psicólogos esotéricos, de eso habla Gurdjieff, de eso hablan varios de los maestros, el hecho de no recordar la experiencia anterior es un mecanismo de defensa natural. Porque si los hombres naciéramos recordando todo lo de las vidas pasadas, a los 3 años ya estaríamos traumados. Antes de los 3 años ya estaríamos traumados. Entonces, el hecho de nacer sin el recuerdo es un vaciamiento de la memoria necesario para que el centro mental no se atrofie. Para que haya, es una depuración, es una purga necesaria para que el centro mental tenga esos escapes y no se quede anquilosado con los resentimientos, con los rencores, con los odios y con todo lo que fue acumulando en otras existencias. Es una necesidad natural. Pero como tú dices, es una suposición. Sí, es una suposición. Sí. Sí, y no lo podemos dejar por un hecho. Debemos dejarlo como una posibilidad de la que nos hablan los maestros, pero como posibilidad. No sé si aquí cabría que comparta una experiencia personal y muy íntima, que creo que tiene que ver con esto. No lo he comentado mucho en mi vida, pero para mí fue muy fuerte. Y gracias por la confianza. Yo ayer o antier dije que aquí me sentía absolutamente confiado y por eso lo hago. Mi madre se murió hace como 8 o 9 años. Tuvo un año de deterioro donde fue paulatinamente perdiendo sus facultades físicas, porque las facultades mentales no las perdió. Y llegó al último momento prácticamente sin poderse comunicar con nosotros más que un poco con los ojos. Lo demás teníamos que adivinarle, que todo lo demás. Un día y medio antes de morir, me habló mi hermana y me dijo:
oye, mi mamá estaba en su casa, nunca quiso, consensuado conmigo, ir a ningún hospital. Ella estuvo en su casa en todo este proceso y ahí murió. Y me habló mi hermana y me dijo, mi mamá cayó en estado de coma. Eso fue como a las 5:30 de la mañana y fui para allá y la vi. Y antes, cuando ya la veía tan disminuida y que ya no podía moverse, que no podía hablar, que no podía nada, yo decía, es mi mamá, está mi mamá ahí en su cama, es mi mamá. Cuando cayó en estado de coma, donde ya no tenía, según esto, conciencia, donde no podía comunicarse absolutamente de ninguna manera, simplemente tenía una respiración agitada y los ojos entreabiertos, pero nada más, yo decía, ahí está mi mamá, es mi mamá que está luchando, no sé qué está pasando en ella, pero es mi mamá. Me tocó estar en el momento de que expiró, hizo solo un movimiento, una exhalación muy, muy sutil y se acabó. Y dije, ahí ya no está mi mamá. Eso quedó como un cascarón, quedó como algo representativo de alguna manera de ella, un poco como una figura de cera de las que vemos del... ¿Una proyección? Sí. ¿Se queda la proyección? Sí, pero fue muy impresionante para mí, todavía al recordarlo ahora me estremece, decir, aquí está mi mamá, y después de esa exhalación, aquí ya no está mi mamá. ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está? Pero ya no es mi mamá. Fue muy fuerte y eso me ha conmovido, me ha estrujado desde entonces en el sentido de decir, ¿y dónde está? ¿Y dónde voy a estar yo? ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Es que allí es donde está lo más interesante. El impulso que esto te da para sentir la necesidad de investigarlo, porque tú lo vas a vivir y lo vamos a vivir todos. Entonces, ese es el objeto de investigación. Entonces, los libros universales nos hablan de ese fenómeno que no recordamos los humanos, y lo más sano para quien quiere revisar esto con objetividad es no dejarlo a nivel de creencia, dejarlo como objeto de investigación, o sea, que quede como objeto de investigación. Entonces, a cada uno de nosotros nos va a tocar investigar. Hemos vivido la experiencia, se supone que la hemos vivido muchas veces porque hemos reencarnado muchas veces, también es una suposición, y tenemos que investigarlo. O sea, es un objeto de investigación indiscutiblemente, y lo que usted nos escribe es un detonante que motiva para investigarlo. A mí me tocó también estar de cerca en el fallecimiento de mi padre. No me tocó el momento de la expiración, pero sí me tocó poco tiempo antes y poco tiempo después, y es una experiencia muy, muy importante que nos deja una enseñanza enorme. Claro, quienes son débiles ante la vida, como decíamos hace unos momentos, se van a panicar, y el miedo a lo desconocido y el miedo a morir los va a panicar y se van a perder toda la oportunidad de investigarlo. Quienes buscamos ver con objetividad, por lo menos pretendemos ver con objetividad los fenómenos de la vida, en lugar de apanicarnos, esto se convierte en un estímulo de investigación. A ver, ahí está el fenómeno, a ti te va a tocar vivirlo también, y hay que mantener la mayor lucidez posible cuando nos toque vivir el fenómeno. Y el mejor estado para investigar esto es en la no identificación. Si nosotros logramos vivir esta experiencia en la mínima identificación posible, seguramente nuestra investigación va a ser mucho más lúcida, mucho más clara, y vamos a tener posibilidades de trascendencia en niveles mucho mayores que quienes se mantienen identificados y apanicados por el problema de la muerte. Porque la inmensa mayoría de los hombres que mueren dormidos, mueren aterrados, apanicados, frustrados y con sentimientos de dolor muy intensos,
pero todo es por identificación, todo es por el estado de ilusión que nunca quisieron dejar a un lado. O sea, todo es producto de la ilusión. Sí. Yo ayudé a mi madre, o intenté ayudarla durante un año, a que pudiera enfrentar su muerte lo más en paz posible. Incluso bromeábamos acerca de su muerte, lo que para mis hermanos era un escándalo y estaban muy enojados. Para los más dormidos es escándalo, definitivamente. Estaban muy enojados conmigo y yo les decía, bueno, dense cuenta que mi mamá sabe que se está muriendo y lo único que le importa es que se está muriendo. Y nosotros le pasamos el mensaje de que de eso no se debe hablar, sí, porque pobrecita que va a sentir. Esto me remite a una escena de una película muy interesante mexicana llamada Gringo Viejo. A lo mejor a algunos de ustedes les tocó verla, en la que un escritor se acerca a las líneas de fuego de Pancho Villa para escribir sobre la Revolución Mexicana, y en una escena se acerca a un revolucionario herido, pero herido de muerte, y que estaba sufriendo mucho dolor. Está él junto con una mujer que lo acompañaba. Entonces el herido de muerte, lleno de dolor, lleno de frustración, lleno de miedo, un miedo enorme a la muerte, le pregunta: oye, ¿me voy a morir? Y el gringo le dice: sí, estás próximo a morir. Y en ese momento se apanica más y se muere. O sea, el solo hecho de decirle sí, te vas a morir, ¡pum!, lo hace primero llenarse de miedo y luego soltar todo y se muere. Entonces la mujer se lo reprocha, y tal como lo describes, la mujer en la escena le reprocha: pero ¿por qué le dices eso? ¡Qué injusto eres! En lugar de darle consuelo, dice: no, un hombre merece saber la verdad. Claro. O sea, es una frase, claro, cargada de conciencia, claro, cargada de conciencia. Un hombre merece saber la verdad. Incluso cuando todavía podía hablar, mi madre, unos días antes de morir, le dije: oye, mamá, porque platicábamos mucho, te digo, sobre su muerte incluso. Le dije: ¿sabes que te vas a morir ya pronto? Me dijo: sí. Le dije: ¿tienes miedo? Y me dijo: al brinquito, sí. Sí, a lo demás, no. Pero al brinquito sí me da miedo. Por lo desconocido. Por lo desconocido. Y es natural, pues somos humanos, al final de cuentas es natural. Pero qué maravilloso es cuando uno se acerca a ese momento sin apegos. Es que le dejo problemas a mis hijos, es que dejo una herencia que no sé qué vaya a hacer con ella, es que dejo esto, es que dejo aquello, es que no hice, me faltó hacer. Eso es lo más terrible que le puede pasar a alguien en esos momentos. Cuando alguien ya llega a esos momentos soltando todo aquello, pues ya es lucidez ganada por delante. Bien, vamos a la siguiente cita para acercarnos un momento al tema. A ver, escuchamos, sí. Sí, con respecto a lo que mencionabas de las creencias, cabe recordar algo que decía Krishnamurti. Dice: las creencias embotan la mente y adormecen la conciencia. Es el límite de la conciencia. Por esa razón no hay que creer en nada ni en nadie, menos en uno mismo. Sí. Entonces, es terrible. En ninguna dirección, las creencias en ninguna dirección, en ninguna. Bien, vamos ahora hacia la siguiente, que es del Evangelio de los Esenios. Cuando sean capaces de contemplar el brillo del sol del mediodía con los ojos fijos, podrán entonces mirar la luz cegadora de nuestro Padre Celestial, que es 1 millar de veces más brillante que el brillo de 1 millar de soles. Evangelio de los Esenios. Bien, aquí en esta cita de los Esenios nos habla de una correspondencia vital que tenemos nosotros. Más allá de la personalidad, más allá de estos cuerpos que los que estamos platicando, los cuerpos de la personalidad, tenemos un alma, y esa alma es lumínica, es luz. Somos luz. Y para poder nosotros realmente conectarnos con lo que realmente somos, con la naturaleza real y original, de la cual podemos vivenciarla, es luz. Si en todas las religiones se habla acerca de Dios como luz, como una manifestación de esa luz, nosotros dentro
que llevamos la parte divina y la parte de luz, somos luz. Y esa es la correspondencia divina que tenemos nosotros con el reino divino. Somos luz. Y en la siguiente cita también es del Evangelio de los Esenios. Vamos a tratar de ir un poquito ya más ágiles porque quedan muchas citas y no tanto tiempo. Breve la cita, nos dice Jesús de Nazaret en esa cita: en verdad les digo que si no conocen más enfermedades sobre la tierra, vivirán por siempre en el reino de los cielos. Es una cita donde se establece una relación de correspondencia muy, muy importante, porque indiscutiblemente el nivel de salud que nosotros tenemos también tiene correspondencia con todos los desequilibrios que tenemos. Eso cualquier médico naturista se los va a decir, cualquier psicólogo serio también se los va a decir. Eso ya hoy en día no es nuevo. Y aquí lo único que podremos agregar es que efectivamente cuando una persona ya goza de esa conciencia de su ser, es decir, ya está viviendo ese proceso de iluminación o de revelación, las enfermedades ya no tienen cabida. Y aun cuando alguien llega a la ancianidad extrema, a los 80, 90, 100 años, y llega a deteriorarse su cuerpo por alguna enfermedad, ese hombre lúcido lo que hace es retirarse del cuerpo antes de que el cuerpo por sí mismo fallezca. Y esa capacidad de retirarse del cuerpo a voluntad cuando es el momento, sin necesidad de que la enfermedad lo haga, eso es un atributo de los iluminados. Todos los iluminados se retiran a voluntad, y hay muchos pasajes que hablan de ello, entre ellos Buda también planeó su última cena, también igual que Jesucristo tuvo su última cena, por cierto con características muy peculiares, no nos vamos a detener en ello porque no es el tema, pero también igual Buda dijo: tal día me voy, me despido, y tal día me retiro de este mundo, ¿no? Y tal cual como lo escribe. Entonces el hecho de que la enfermedad desaparezca en un hombre iluminado también tiene que ver con ese principio de correspondencia. La siguiente ya es, también seguimos con cristianismo, pero dentro del Evangelio. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Bien, aquí la parte de la correspondencia viene en esta última cita, bueno, en este último párrafo: por sus frutos lo conocerán. En realidad la parte interna del ser humano, si no está completamente depurada, se va a estar manifestando en todas sus acciones, y eso es la parte correspondiente real de cualquier persona. Bien, la siguiente es del Evangelio de del Evangelio de Lucas. La anterior que leyó Juan Carlos es del Evangelio de Mateo. Esta del Evangelio de Lucas tiene que ver con lo que hace unos minutos alguien anticipó en relación al corazón, y ahora sí lo planteamos tal cual viene en el Evangelio. Dice así: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto último que dice Jesús de Nazaret es prácticamente una réplica de lo que Sócrates dijo 5 siglos antes. Habla para que yo te conozca, ¿verdad? Termina diciendo: de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, aquí se refiere al corazón no como el ser, sino el corazón como un símbolo del estado de nuestra conciencia existencial, del estado en el que humanamente nos encontramos. No es en relación al ser, porque ya lo insistimos, la correspondencia no aplica en el ser, aplica en la personalidad y en toda la existencia, es una ley universal. Bien, vamos a la siguiente. Seguimos con el cristianismo, pero a través de una carta de Pablo a los Corintios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Aquí la correspondencia nuevamente es con la parte divina del ser humano. Decía Pablo: tenemos el celestial y tenemos el terrenal. Tenemos la imagen de la parte divina, que es luz, y la parte terrenal, que viene siendo nuestra manifestación como personalidad, como la parte física, que es la parte del cosmos.
La siguiente es de Ibn Arabi. Nos vamos al Islam y en su libro Tratado de la Unidad nos dice: cuando se descubre el enigma de una sola partícula, se descubre el misterio de toda la creación, tanto interior como exterior. Fíjense qué vigencia adquiere esta cita. Habla de que el descubrimiento del enigma de una sola partícula nos permite descubrir el misterio de toda la creación o de todo el universo. Pues es lo que se está haciendo con el colisionador de partículas en Suiza, el colisionador de hadrones. O sea, ellos se están yendo a la esencia de una partícula para comprender cómo se formó y se sigue formando la materia en todo el universo a partir de una partícula. Y esto es el principio de correspondencia aplicado de manera plena, de lo más micro hasta lo más macro. Y Ibn Arabi ya desde varios siglos atrás ya no se está hablando de eso. Ibn Arabi es de la Edad Media, creo que alrededor del siglo XII, más o menos. 1200, más o menos por ahí. Es de la etapa en que España estaba conquistada por los moros, y él era uno de esos moros. Era uno de los conquistadores, pero era un sabio. Era un sabio sufi que habitó en Murcia, en España, y ahí fue donde hizo su trabajo y fue donde dejó su legado y dejó su sabiduría. Esto es de las cosas más interesantes que dejaron los árabes a España en esa época de conquista que les duró como alrededor de 900 años, muchísimo. Bien, vamos a la siguiente también de Ibn Arabi. Pensabas que eras una parte pequeña, pero en cambio en ti hay un universo, el más grande. Ibn Arabi, el núcleo del núcleo. Bien, nuestra personalidad contempla como imagen todo lo que es el cosmos y y prácticamente se contempla como una parte efímera y pequeña dentro del cosmos. Pero como la parte divina, la parte interior del ser humano es más grande, porque es la parte del universo, es la parte que se conecta con el origen de toda esta manifestación. La siguiente también es de Ibn Arabi, muy interesante, y con ella voy a tratar de dar un ajuste a algunas cosas que pudieran abrir un espacio de duda. La cita dice: la persona gnóstica considera todo ser es de Dios, y el ser que hay en mí también es de Dios. Entonces está hablando de la relación entre el ser interior y de Dios. Ha habido ocasiones en que nosotros hemos dicho, aparentemente de manera equivocada, pero más que el error es un poquito por vacíos del lenguaje, pero ahorita vale la pena precisarlo. En algunas otras ocasiones hemos mencionado que el principio de correspondencia tiene que aplicar en su propia naturaleza. En la existencia, tal como lo hemos hasta ahorita discursado, hemos citado muchos ejemplos de aplicación de la correspondencia a nivel de la existencia, y que a nivel del ser la correspondencia aplica en relación a nuestro ser interior y el ser universal. Sin embargo, aquí hago una aclaración: sigue siendo una manera limitada de ver las cosas, porque en realidad entre el ser interior y el ser universal o Dios no hay correspondencia. Lo que hay es consustancialidad. O sea, no es que nuestro ser interno corresponda a Dios. Lo que hay es la consustancialidad, es decir, nuestro ser interno es consustancial con Dios, es decir, es Dios mismo. Entonces no es propiamente una correspondencia, aunque en algunos libros universales, algunas citas como esta que acabamos de leer, nos da la sensación de que es una aplicación de la ley de correspondencia en la naturaleza del ser, pero en realidad no es propiamente correspondencia, es consustancialidad. Entonces la correspondencia aplica en todo lo relativo, que es la existencia.
pero en lo absoluto ya no le llamaríamos correspondencia, ya tendríamos que llamar consustancialidad. En el mundo relativo no existe la consustancialidad, porque cada cuerpo material tiene química distinta, tiene átomos distintos, tiene combinaciones distintas atómicas, etcétera, etcétera. Aún 2 pepitas de oro no son absolutamente consustanciales, porque uno puede ser de mejor calidad y otro de menor calidad, o sea, porque no existe lo absoluto. En el mundo de las formas no existe lo absoluto. Por eso, mientras en el mundo de las formas opera la correspondencia, en el ser opera la consustancialidad, y esa consustancialidad es la unidad absoluta, de la que también hemos hablado. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Paracelso. Sí, es de Paracelso. Si quieres amar a Dios, también has de amar su obra. Y si quieres amar a tu prójimo, no digas que no se le puede ayudar. Paracelso, las 7 apologías. Y en tanto en el cristianismo, que es donde se habla más acerca de este amor, y cuando Jesucristo también lo deja plasmado en cuanto a lo que viene diciendo, ama no solamente a tu prójimo, sino ama a tus enemigos. Esas palabras no son correspondientes con lo que es nuestra sociedad, porque por ejemplo nosotros como personalidades no podemos amar a nuestros enemigos, no podemos amar a los delincuentes, a los secuestradores, a los pederastas, a la gente a Hitler, por ejemplo. ¿A qué se refiere entonces esta cita de amar a tus enemigos? A la parte correspondiente que tiene todo ser humano. O sea, no vas a amar a su personalidad, vas a amar a su principio divino. A su ser. A su ser. Por eso dice, no digas que no se le puede ayudar, o sea, no digas que no lo puedes amar. O sea, no se refiere a la personalidad, se refiere al ser, al principio divino que todo ser humano tiene. Sí, no. Sí. No se le es que a quien se le puede ayudar es a la personalidad. Ajá. Pero cuando se tiene conciencia del ser, que es por quien es la ayuda, o sea, no por la personalidad en sí misma, sino por el principio original que hay en ella. Y ahí es cuando surge una legítima ayuda. Uh-huh. El problema es que en esa legítima ayuda un sabio no es comprendido por un ignorante, porque el sabio, para ayudar, bien podría hasta meter en problemas al que quiere ayudar, porque sabe que esos problemas lo pueden ayudar a despertar. Entonces es difícil comprender el proceder de un sabio cuando de ayuda se trata, y toda esa ayuda la hace por amor, pero no es el amor a la personalidad, es el amor al ser original que está dentro de esa personalidad, porque solo ahí está el verdadero amor. El verdadero amor jamás se va a dar de personalidad a personalidad, y ese tema ya lo tocamos cuando arrancamos el tomo 3. Entre los primeros temas del tomo 3 se habla de uno es el amor dialéctico o el amor relativo, y el otro es el amor original, el verdadero amor, el amor absoluto. Entonces, el amor absoluto solamente es del ser al ser, mientras que el amor relativo, el amor dialéctico, pues es de personalidad a personalidad, y es un amor impresionantemente engañoso, porque siempre se ama al mismo tiempo que se odia. Es un amor muy, muy, muy engañoso, es radicalmente engañoso. Bien, vamos a la siguiente cita es de Paracelso. ¿Tu boca rebosa? Pues es prácticamente una réplica de la cita que ya leímos de Sócrates. Sí. Miren, curiosamente me tocó también a mí. Tu boca rebosa lo que tu corazón esconde. Es prácticamente la misma cita. Nos está hablando de lo mismo. Nos está hablando de que nuestra boca siempre vamos a
a exponer lo que en realidad llevamos dentro, pero no dentro en el sentido esotérico, no en el sentido del ser, sino dentro en el sentido de las partes íntimas de la personalidad, los sentimientos de la personalidad, las intenciones, las inclinaciones, etcétera, etcétera. O sea, aunque el corazón se utilice como símbolo, pero se utiliza como un símbolo del sentimiento del hombre, de un sentir positivo o negativo, bueno o malo. Si ustedes observan la cita que también leímos del Evangelio, de un Evangelio, no recuerdo si era de Lucas, en la que habla también del corazón, de que la boca rebosa lo que el corazón esconde. En esa misma cita Jesús de Nazaret habla sobre el buen sentimiento o el mal sentimiento. O sea, es de las pocas citas, de las poquísimas citas en que Jesús habla con ciertos tintes morales, porque habla del bien y del mal. Y habla del bien y del mal en un sentido de correspondencia. De tu boca se va a exhibir lo que traes adentro. Y lo dice moralmente. Ahora, ¿por qué? Sobre todo entendiendo que es de las poquísimas citas en que Jesús habla en sentido moral, en sentido ético-moral, es interesante porque está hablando de la ley de correspondencia, y la ley de correspondencia opera en la existencia, y en la existencia todo lo mueve la moral, lo mueve el bien y el mal en todas sus magnitudes relativas, en todo su movimiento continuo dentro de la relatividad. Entonces ahí Jesús de Nazaret con justa razón habla en términos morales, pero no podía hablar dentro de otros términos, puesto que está hablando de una ley universal que es el principio de correspondencia. Entonces, no podía Jesucristo hablar del principio de correspondencia hablando de Dios o de tu Dios interior o de tu ser interior. Pues no, tenía que hablar de lo que corresponde, que son cualidades morales, cualidades de la propia personalidad. Todas las cualidades morales son de la personalidad, son estrictamente de la personalidad. Bien, no sé si hay algún comentario más. No, ¿verdad? Bueno, la siguiente cita es de Paracelso. De las 7 apologías nos dice Paracelso: la gente le gusta ser engañada, precisamente porque el mundo no vale nada o casi nada. No puede soportar la presencia de la piedad. Lo semejante se une con su semejante. Y aquí como podemos ejemplificar que las leyes universales a veces son transgredidas por gente que trata de enseñar algo, pero no lo enseña en todo su aspecto de la ley. Por ejemplo, la ley de atracción, que mucha gente paga grandes cursos para esa ley y ve películas, adquiere libros para conocer esa ley, y lo enseñan a pedir, a desear, a desear. Y se resume en pedir abundancia. Piden abundancia en todo. Pero así como les puede llegar cosas buenas, les pueden llegar cosas malas. Porque el desear abundantemente te puede llegar lo que sea abundante, tanto cosas buenas como cosas malas. Y este engaño de lo que viene diciendo cómo se conforman las leyes del universo y cómo podemos confabular con ellas, lo ponen siempre a que sea la confabulación, pero de acuerdo a mi beneficio, que yo desee esto, yo deseo aquello, etcétera. En realidad lo que se tiene que aprender y se tiene que enseñar es cómo opera la ley, no cómo transgredir la ley o cómo aferrarse a la ley o cómo agarrar una ley y utilizarla a mi favor, pero a la hora de que lo utilizo mejor, lo estoy utilizando en contra de otros. Para que exista un ganador, un triunfador en nuestra sociedad, tiene que haber miles de perdedores. Para que exista el número uno, tiene que haber una gran cantidad que lo sostengan. Entonces, cuando se ejemplifica todo en esa forma, pues se dan cuenta que para qué quieren ser el número uno, para qué quieren tener esto, para qué quieren seguir deseando. Lo que se tiene que hacer es enseñar a vivenciar, pero vivenciar las leyes, cómo es su operar. Antes de leer la siguiente cita, yo creo que es sano, es importantísimo mencionar la forma tan equivocada en que las religiones
han aplicado la ley de correspondencia, aunque nunca hablen de ley de correspondencia, porque las religiones normalmente no hablan de las leyes universales. O sea, no les interesa, nunca les interesó hablar de leyes universales, porque las religiones se hicieron moralistas. Y eso fue porque la moral se convirtió en un instrumento genial para manipular a los pueblos, para que los pueblos se transformaran en instrumentos bien manejados de los grandes imperios. O sea, para que los imperios pudieran tener el control más claro de los pueblos desde los hilos más finos, la moral y la ética se convirtieron en el instrumento más productivo, el instrumento más efectivo, de mayor eficiencia. Y la idea que nos vendieron todas las religiones, y creo que ninguna se escapa a esto, es una tergiversación y una aplicación absurda de la ley de correspondencia. Ya anticipamos de manera muy clara y muy precisa que la ley de correspondencia aplica solamente en la existencia, no aplica en el ser, no aplica en Dios. En Dios de lo único que podríamos hablar es de consustancialidad, es lo que se acerca, es lo que podría tener cierto parecido a la ley de correspondencia, que es la consustancialidad. Y lo más absurdo que podríamos utilizar, o sea, lo más absurdo de manipulación en relación a esta ley, es pretender el establecimiento de una correspondencia entre la existencia y Dios. O sea, si nosotros establecemos un hilo de correspondencia entre la existencia y Dios, estamos cometiendo un error garrafal, es más, estamos incluso profanando, porque la palabra profanación en su sentido literal, en su sentido más claro, la palabra profanación significa mezclar o revolver elementos de las dos naturalezas, revolver lo terrenal con lo divino, lo existencial con lo original. Eso es la profanación. Bien, pues todas las religiones hicieron una mega profanación, aplicando una correspondencia entre lo terrenal y lo divino. ¿A cuál profanación me refiero? ¿A cuál aplicación absurda y manipuladora me estoy refiriendo? A vender la idea de una correspondencia que toda la humanidad se creyó. Si te portas muy bien en este mundo, te ganas el reino de Dios. Esa aplicación de correspondencia no solamente es absurda, no solamente es ilegítima, porque estamos mezclando lo terrenal con lo divino. Y la correspondencia, fuimos muy claros, aplica solo en el plano existencial. Bien, pues todas las religiones nos vendieron esa idea, torciendo, manipulando una aplicación que no es válida y haciéndonos creer que si somos buenos chicos en este mundo, nos ganamos a Diosito mismo. ¿Por qué se inventó eso? Pues por el interés de los imperios. Moralizando la religión, el pueblo se hace sumiso. Todos los pobladores se hacen buenos chicos porque todos quieren ganarse el reino de Dios. Y al hacerse buenos chicos, desaparecen los rebeldes. O por lo menos se inhiben los rebeldes. Pero esa historia que nos vendieron todas las religiones opacaron y adormecieron las conciencias de la humanidad por muchos siglos. Una nefasta, fallida, yo no sé si malintencionada o inconsciente, pero una mala aplicación de la ley del principio de correspondencia. Creer
que si nos portamos bien en este mundo, en correspondencia nos van a premiar con el reino de Dios. Y eso es la peor manipulación de la que pudimos haber sido objetos durante milenios. Si alguien quiere religar, es decir, regresar a su estado original de hombre, lo que tiene que hacer no es portarse bien ni ser buen chico. Lo que tiene que hacer es reconocer el hombre que creyó haber sido, reconocer que no es el hombre que creyó haber sido. Es la única posibilidad. El único hombre que tiene la posibilidad de regresar a su estado original es el que se niega a sí mismo, el que reconoce que su personalidad no es su realidad, y sólo así podría regresar a su verdadera realidad. Es la única posibilidad. Y la autonegación nada tiene que ver con un comportamiento de buen chico, de una persona moral que hace las cosas bien y que es generoso y que es bien portadito. Nada tiene que ver con eso. Y a Jesucristo se lo preguntaron claramente: ¿cómo puedo llegar a Dios? Su respuesta no dijo: sé buen chico. Su respuesta no fue: pórtese bien. Su respuesta fue: niégate a ti mismo. La respuesta fue clara. La respuesta no deja ningún lugar a dudas. La respuesta no es ambigua. La respuesta ni siquiera está sujeta a interpretaciones. La respuesta es clara: niégate a ti mismo, reconoce lo que no eres. Es la única puerta, es la única posibilidad. Pero las religiones torcieron esta realidad con un invento, con un mega invento en el que tuercen la aplicación del principio de correspondencia, pretendiendo que una correspondencia existencial tenga aplicación con lo divino. Mezclan lo existencial con lo original y nos hacen creer que portándonos bien nos ganamos el cielo de Dios. Ese invento es la más grande manipulación histórica que ha mantenido adormecidas las conciencias de los hombres durante milenios. Si escuchamos esa patraña religiosa de pórtate bien y te agarrarás el cielo y te dirás con Dios. Y no hablo de una religión, todas. Equivale a la fábula de la famosa zanahoria inalcanzable que ponen al burro por delante para que siga jalando el carro. ¿Es eso? Exactamente es eso. Es eso. Tiene correspondencia en eso. Muy buena correspondencia. Es la torcedura de la ley de correspondencia. Una torcedura del principio de correspondencia es el que nos hundió la humanidad por milenios y que nos ha mantenido dormidos por milenios, creyendo que portándonos bien nos vamos a ir al cielo. Y aquí seguimos anclados en este mundo. Seguimos anclados en ese mundo por creernos esa historia, por creernos esa falsa aplicación del principio de correspondencia. Bien, vamos a la siguiente, que es de Jacob Boehm. Dice, vamos bien en tiempo, nos quedan 15 minutitos, nos quedan 3 citas, pero bueno, antes de estas 3 citas sí era importantísimo hablar de esto, porque en la torcedura de la ley de correspondencia es donde nos torcieron a toda la humanidad por siglos. Y vaya que nos torcieron. Y seguimos torcidos creyéndonos la historia hasta la fecha. La inmensa mayoría de la humanidad se sigue creyendo la historia. Los que se han salvado son los ateos. como dejaron de creer en Dios, por lo menos se sacudieron esa torcedura de historia. Claro, los ateos todavía les falta mucho que investigar, porque se fueron al extremo contrario. Al final de cuentas se quedaron en una creencia: el no creo en Dios. Y la afirmación y la negación son lo mismo, al final de cuentas. Entonces ya a los ateos lo que les hace falta es regresarse de ese extremo para hacer una investigación objetiva, científico-filosófica sobre el fondo de las cosas de la vida, sobre el fondo de la vida, pero hacer una investigación científico-filosófica más allá del creo o no creo.
O sea, sacudirse esa dualidad del creo o no creo, porque el creo nos tuerce y el no creo también nos tuerce. O mejor dicho, el creo, ya lo habíamos mencionado, el creo nos limita y el no creo también nos limita. O sea, los dos se convierten en límites, porque el que cree se queda con lo que ya cree y no quiere saber nada más. Y el que no cree se queda con su no creencia y ahí se queda, y ahí se quedó. Entonces, claro, los ateos tuvieron la fortuna de sacudirse esa manipulación histórica y por lo menos ya les dio la libertad de iniciar una investigación objetiva. Esa es la gran ventaja de los ateos, porque los creyentes siguen siendo víctimas de ese cuento histórico. Sí. Pues aquí acabo de recordar algo también referente al buen Krishnamurti, ¿no? Que dicen ni creer ni no creer, investigar. Claro. Que te conste a ti mismo. Esa es la responsabilidad del hombre. Es la responsabilidad que los creyentes le dan la vuelta. Los creyentes, por sus creencias, no se dan cuenta que se convierten en cobardes que le dan la vuelta a la responsabilidad de investigar. ¿Así? Le dan la vuelta. No asumen esa responsabilidad que a todos nos compete de investigar nuestro origen. No, y hay creyentes religiosos, claro, en el aspecto fanático, que hasta se ufanan de sus creencias, ¿no? Entonces ahí pues se le puede aplicar una frase pues campirana, ¿no? Que dice: el que por su gusto es güey, hasta la coyunda lame. Bueno, refranes populares. Bueno, vamos a ver otro comentario. Sí. Al hacerse tanta alusión a esta temática del ser, se pudiera entender, yo sé que aquí estamos más bien para una búsqueda, pero pudiera entenderse también como creencia en un Dios. Es que la palabra creencia no puede caber, no debe de quedar ya en nuestro vocabulario. O sea, nosotros tenemos que sacudirnos cualquier tipo de creencia, hasta la creencia en Dios. Y creo que Krishnamurti también nos decía eso: lo mejor que podemos hacer por Dios es no hablar de Él ni pensar en Él. Sí, les he comentado yo. Sin embargo, creo que nosotros, en lo personal, cada uno de nosotros sabemos si somos ateos o no. Por ejemplo, ustedes que se consideran, ¿cómo se asumen ateos, no ateos? Mira, nosotros estamos humanamente en los embates de oscilación dual entre el creer y no creer. Todavía, es inevitable. Y también los ateos igual, porque en este mundo no existe el absoluto. Aún los ateos, de momento, se les mueven algunas cosas en su pensamiento. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a esas oscilaciones que fluctúan entre el creer y el no creer. Bueno, entre todas las dualidades, una de ellas es esta, el creer y no creer. Sin embargo, por lo menos ya descubrimos que como trascendencia de ley existe la neutralidad. Y en la neutralidad está el punto preciso donde podríamos salirnos del creer y del no creer, salirnos de la dualidad. O sea, por lo menos ya estamos vislumbrando que en función del estudio de la ley misma, lo mejor es buscar la manera de salirnos de esa dualidad, salirnos de esas oscilaciones. Y esa salida de esas oscilaciones se va a dar en función de los estados de aproximación que demos hacia la neutralidad. Es decir, estar abiertos a todo, sin creer y sin no creer. O sea, procurar no acercarnos ni al creer ni al no creer, simplemente estar abiertos, nada más, abiertos. ¿Qué viene? Pues lo que venga, ya me tocará vivir y experimentar lo que corresponda. Pero por lo pronto, no afirmo y no niego, sin afirmar y sin negar. Cuando logremos ese estatus de no afirmar y no negar, en ese momento somos libres. Ahí me llega el recuerdo de la gran enseñanza
que describe Gurdjieff cuando después de toda una larga búsqueda fue admitido en el monasterio de Bokhara, en el Cáucaso, en la zona del Cáucaso, un monasterio sufí, y él describe que cuando ingresó al monasterio le pusieron una tablilla colgada en el cuello, y esa tablilla la tenían todos los miembros del monasterio. De un lado de la tablilla decía: no me hagan caso, estoy enfadado. Y del otro lado decía: por favor, no me hagan caso, estoy muy contento. O sea, estando enfadados no somos dignos de objetividad, no somos objetivos. Estando felices y contentos tampoco somos objetivos. Y comenta Gurdjieff que cuando sale del monasterio sale precisamente porque ya tenía ese equilibrio, porque ya estaba en esa neutralidad, porque ya había logrado trascender la dualidad. No dice literalmente estaba iluminado, pero bueno, lo sugiere que ya estaba en un estado de conciencia libre, y cuando está en ese estado de conciencia libre es porque le quitan esa tablilla y sale del monasterio. Es decir, ya no está ni contento, ni molesto, ni triste. Y no era molesto, era triste. No me hagan caso, estoy deprimido. Creo que decía así la tablilla: no me hagan caso, estoy deprimido, estoy triste. Y en la otra: no me hagan caso, estoy contento, estoy feliz. Entonces, cuando sale del monasterio le quitan la tablilla, y es porque logra ese estado en el que no hay depresión y tampoco hay alegría, ninguna de las dos. Entonces, lo mismo sucede con esa dualidad del creer o negar. Creer y negar, o mejor dicho, afirmar y negar, porque los que creen afirman su creencia. Entonces, entre el afirmar y negar hay una dualidad que en este mundo está en movimiento, porque en este mundo todo está en movimiento. Entonces nosotros estamos metidos en esa dualidad, y lo mejor que podemos hacer es tratar de salirnos de esa dualidad, tratar de salirnos en ese de ese movimiento, y el estado que nos saca de esa dualidad es la neutralidad. Perdón, la neutralidad, es la neutralidad. Sí. Bueno, la insistencia no es por fastidiar, es precisamente dada la búsqueda. Válida y bienvenida. Aquí pudiéramos pensar que para esta temática de alguna manera tenemos que direccionarnos a un lado. Quitémonos los tintes mancillados de Dios, dejémonos nada más en lo más esencial, lo absoluto. Tomamos posición en lo absoluto para entender todo esto. Sí. ¿Sí? Somos humanos. Y ya es una posición, ya no es precisamente la neutralidad. La neutralidad la perdemos. Y ya no es oscilar, sino es direccionado porque se le da una categoría, sino como un lugar a lo absoluto. Bien. Se toma un posicionamiento, claro, y se le da un lugar a considerar. Si le quitamos este elemento, automáticamente se desbarataría todo. Claro. Yo entiendo que pues es inconocible entender lo que sí hay, lo absoluto. No, es muy complicado. Bueno, es imposible. Claro. Pero de alguna manera ahí creo que, aunque parezca que es como ahondar en lo paradójico, se está tomando un posicionamiento, estamos direccionándonos a una parte, a darle una existencia a lo absoluto, o sea, tomarlo en cuenta para entender todo esto. Claro. Eso es a lo que me refiero. Pues mira, por lo mismo, tú lo estás diciendo con toda certeza. Efectivamente, hasta en la propia búsqueda nos salimos de la neutralidad, tomamos partido por esto, damos por cierto aquello, etcétera, etcétera, y desde ahí nos salimos de la neutralidad.
Y esto nos conduce a comprender que una de las tareas más importantes que tenemos por delante es observar qué es lo que nos aleja de ese estado de neutralidad. Pero esa observación de lo que nos aleja de ese estado de neutralidad no debe hacerse con tintes morales. Ay, es que me salí porque soy codicioso, o porque hubo un impulso de deseo de esto, de aquello. Olvidarnos de los tintes morales. Hay que ver los mecanismos, hay que observar los mecanismos nada más. Y entender esos mecanismos como parte de nuestra naturaleza humana. Y cuando logramos ver esos mecanismos y en paralelo a la visualización o a la observación de esos mecanismos, somos conscientes que nosotros no somos esos mecanismos, ahí es donde viene la liberación. Ahí es donde nos regresamos a la neutralidad, cuando logramos ver que nosotros no somos esos mecanismos. Cuando logramos comprender que no somos esos mecanismos, que todos esos mecanismos de la personalidad son cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, pero nosotros no somos esos mecanismos. Y en esa conciencia del no ser, espontáneamente regresamos a la neutralidad, se recupera o se redirecciona hacia la neutralidad. Fíjate, qué bueno que comentas esto, porque yo me he preguntado mucho ¿por qué tendría tanto peso una creencia, creer o no creer, inclusive en esto que hemos comentado aquí en varias charlas? ¿Por qué tenía que tener repercusión el entender, el conocer, hasta vivir esa experiencia? ¿Por qué tenía que repercutir? Entiendo de lo de mecánica, todo puede ser hasta un fenómenos naturales, pero ¿por qué esa diferenciación de alguien que lo entiende, de alguien que lo ignora, de alguien que lo vive, de alguien que no lo vive? ¿Por qué tiene que tener una repercusión? ¿No te has preguntado tú eso? Es que cada quien está dormido en distinto grado. Por eso, ¿por qué una persona dormida o no dormida, por qué tendría que tener una repercusión? Simplemente por un mecanismo, un fenómeno como el karma, pero como la reencarnación. Simplemente no por vamos a ello. comprender lo de la repercusión. ¿Qué repercute en qué? Sí. ¿A qué te refieres? La repercusión, por ejemplo, de si una persona es dormida, ¿por qué tiene que volver a estar dormida? ¿Por qué tiene tanto peso lo que pueda pensar, saber o ignorar? Finalmente es también como una especie de profanación, porque su espíritu, si es así, por así decirlo, su parte absoluta, ¿por qué tendría que estar de nuevo en microcosmos reincidiendo en esta naturaleza, solo por el hecho de ignorarlo o saberlo? Mira, es que el por qué, yo no creo que estemos en condiciones de tener una respuesta clara. Porque la simple respuesta del por qué sucede esto automáticamente nos remitiría al por qué caímos a este plano de existencia. Entonces no vamos a tener una respuesta clara. Entonces, en este momento, en lugar de obsesionarnos en el por qué está sucediendo todo esto y por qué sigue sucediendo todo esto, mejor hay que preocuparnos en el cómo me salgo de todo eso. Ya una vez que me salgo un poquito de todo esto, ya entenderé por qué me metí en esto. Pero si ahorita nos detenemos en el por qué nos metimos y por qué sigue sucediendo, vamos a distraernos de algo más importante, del cómo me salgo de todo esto. Entonces ahorita yo siento que más que comprender el origen de nuestros problemas, siento que es más importante de manera inmediata salirnos de nuestros problemas. Bueno, eso está dando vueltas, pero sí, esos cómo también sería una creencia. Sí, pero no la tenemos que jugar. O sea, nosotros estamos dormidos, estamos viviendo en un sueño,
Y tenemos que partir de algo que nos sucedió en el sueño. Esa es la parte más complicada. Nosotros no podemos partir de algo de orden superior porque no lo tenemos. No somos conscientes de nada de orden superior. Entonces tenemos que partir de ciertas pistas que estamos captando en el mismo sueño. Y una de esas pistas, o más bien las pistas más dignas de tomarse en cuenta, son los puntos de enlace donde están coincidiendo todas las corrientes filosóficas. O sea, de ahí toma importancia la importancia del trabajo que estamos haciendo. O sea, nosotros, si nos vamos a cada religión nos va a dar pistas distintas. Unas bien descabelladas, otras menos descabelladas, pero al final de cuentas todas descabelladas, porque cada quien trae su rollo. Pero cuando vemos que las pistas del budismo, cristianismo, taoísmo, zen, hermetismo, judaísmo coinciden en lo mismo, ah, caray, no las convierto en creencia, pero sí reconozco que tienen peso, puesto que todos están coincidiendo con lo mismo, y sin convertirlas en creencia, las convierto en objeto de investigación. Y esa es la postura que nosotros hemos adoptado. O sea, ¿por qué? Porque reconocemos que estamos partiendo de un sueño. Estamos partiendo de puras experiencias dentro de un sueño, y las experiencias de un sueño no nos pueden conducir a despertar. Entonces, las pistas, insisto, más dignas de atención son esas, donde todas las corrientes históricas coinciden en lo mismo. Bueno, perfecto, coinciden, algo de peso tiene que haber. No lo convierto en creencia, pero vámonos a la investigación de esto. Entonces ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, no lo convierto en creencia, pero por lo menos comienzo a dudar si este mundo es real o no es real. Entonces ya estamos en un punto interesante. No creas, mira, tan equivocado es creer que este mundo es verdadero, como equivocado es creer que este mundo es falso. ¿Qué es lo interesante? El signo de interrogación. Sí, fíjate, y por eso, claro, ya por último, porque no vamos a ir a ningún lado. Como uno lo comentas, los libros universales nos están diciendo, y aunque pues coinciden en que podemos estar dormidos, y decimos, bueno, hay que ver, que hay que hacer la búsqueda con relación a, pues ya te estás tomando una posición, sí estoy dormido, ¿cómo salgo de eso? Pero ya te estás haciendo dormido, y ¿por qué no? Bueno, no se puede, pues, pero ahí va la pregunta, ¿por qué no decir, bueno, no estoy dormido o no estoy dormido, no tomar un posicionamiento? Es por eso que, para concluir, porque no vamos a ir a ningún lado, es mejor siempre estar en la búsqueda. Por eso hago las preguntas, no por fastidiar, sino realmente creo que es parte de la bienvenida, es precisamente la búsqueda de esto, ¿no? Mira, yo apelo a ustedes porque son muy diáfanos. Mira, es el combustible de la filosofía. Te lo replanteo con las palabras de Albert Einstein. Lo más importante es nunca dejar de hacerte preguntas. Así es. Entonces, cada punto nodal donde hay coincidencias universales, conviértelo en una pregunta y conviértelo en objeto de investigación. Y eso es un exhorto de Albert Einstein. Y es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, leemos las últimas 3 citas porque ya nos dio el tiempo. Jacob Boehm dice: el cuerpo del hombre es una imagen o un compuesto de todo lo que es el mundo, y el mundo visible es una manifestación del interior del mundo espiritual. Bien, establece correspondencias. Vámonos a la Fama Fraternitatis. Igual que cada semilla contiene en sí mismo un árbol completo o un fruto completo, también el mundo entero está presente en un pequeño hombre. Fama Fraternitatis de la Orden Rosacruz. ¿Y la última? La última. El ser, le quito el artículo el, no existe. Ser es relacionarse. El ser aislado no existe. El mundo y usted no están separados. Su problema es el problema del mundo. Usted lleva el mundo en usted. Sin usted, el mundo no es.
No existe el aislamiento y no existe objeto alguno que no se encuentre relacionado. Bien, en otras palabras, la correspondencia está en todo, porque todo está interrelacionado y hay correspondencia en todas las direcciones, en todos los sentidos. Con eso cerramos, no sin antes agradecerles su confianza y que nos siguen acompañando. Hasta la próxima. Buenos días, Europa. Buenas noches, América.